¿Cómo estuvo la cena? Estuvo buena, ¿verdad? Uy, quiero hacer dos anuncios, bueno, más de dos anuncios en realidad a continuación. Primero, ustedes ven ahí, la casa editora está armando los estándares, ¿sí? Así que después del tema que va a tratar el pastor Stephen Moore, pueden pasar a adquirir material de la casa editora. Todo el material de Espíritu de Profecía en español disponible en Chile está acá en este momento con precios especiales, así que aprovechen después del tema para poder adquirir los libros. Y subiendo la escalera, a mano derecha, vieron que hay como una casita blanca ahí tenemos un museo del Espíritu de Profecía. ¿Quieren ver una carta y conocer cómo escribía Elena de White? Ahí tenemos una carta. ¿Quieren conocer la primera versión en español del Conflicto de los Siglos de 1913? Tenemos un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Hay varias sorpresas ahí que ustedes pueden pasar a ver. Cuando pasen, la idea es grupos de 15, máximo 20 personas, porque el espacio no es tan grande, ¿sí? Para que puedan tomarse fotos y puedan pasar a disfrutar de ese espacio que preparamos para ustedes. Me dijo un hermano ahí que se perdió la llave de un auto. Así que si alguien encontró la llave de un auto Chevrolet por ahí, puede pasar a dejar la llave en la mesa de entrada. Gracias. Muy bien, vamos a preparar nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios y vamos a prepararnos escuchando una alabanza a nuestro Creador. Para eso voy a invitar a la hermana Abigail García, que trae una ofrenda musical en esta noche.
Alabado sea el Señor. Saludamos a nuestra hermana Abigail, le damos gracias por esta alabanza. Y hermanos, preparen sus lápices para tomar apuntes. Se viene el último tema de este día, que se titula Profetas en el tiempo del fin. Y este tema va a estar a cargo de nuestro pastor Stephen Moore. Pastor, le dejamos el micrófono y el tiempo. Bueno, hermanos y hermanas, saludos. Los noto como débiles. Demasiado largo el día, ¿les parece? No. La comida ha estado bien buena, ¿verdad? Mire, el fin de semana pasado estuve en Japón y no hice sino comer arroz blanco. Pero aquí la comida ha estado espectacularmente buena, gracias a Dios. La comida espiritual también. Ahora vamos a estudiar nuestro último tema de hoy. Es un tema que considero ser muy importante en esta serie, pero queremos pedir la dirección del Señor antes de estudiar. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia de Dios en nuestro estudio. Padre Celestial, ha sido un sábado de gran solemnidad. Qué lindo ha sido este día. Hemos disfrutado de la buena amistad cristiana, de buenos estudios, hemos disfrutado de buena música, de buena comida que nos has dado. ¿Qué más podríamos pedir? En verdad tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Y en estos momentos, Padre, nos acercamos a tu trono con confianza una vez más para pedir tu presencia en este lugar. Yo sé que ha sido un día largo, posiblemente sea un poco difícil concentrarnos porque tenemos la mente saturada de información, pero te pido, Señor, que tú obres por medio de tus ángeles para que podamos concentrarnos en el tema que vamos a estudiar, que es supremamente importante. Pedimos, imploramos tu presencia. Y te damos gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos ante tu trono. Y sabemos que tú has respondido esta oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso e incomparable de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche. Vamos a estudiar varias profecías de la Biblia. Vamos a comenzar nuestro estudio con Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7. Y usted dice, pastor, ya no sabemos esa profecía. Está bien, no vamos a repasar nada más, porque yo creo que la conocemos bien. Daniel 7, no voy a leer los versículos porque ustedes los conocen, pero quiero que notemos la secuencia de poderes en Daniel 7. Ustedes me van a ayudar en el repaso. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué reino representa el león? Babilonia. Gobernó desde el año 605 hasta el 539 a.C. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? El oso representa a los medos y los persas, que gobernaron desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Y Grecia gobernó desde el año 331
hasta el año 168 a.C. Los primeros 3 reinos nos hemos movido desde el año 605 hasta el año 168 a.C. Pero luego tenemos una cuarta bestia. Le decimos la bestia espantosa y terrible. En realidad es un dragón. La cuarta bestia es un dragón. Aunque no se usa esa palabra en Daniel 7, vamos a encontrar que en Apocalipsis 12 sí se describe esta bestia como un dragón. Ahora, lo que quiero que noten es que este dragón en Daniel 7 tiene 3 etapas de existencia, 3 etapas consecutivas. Vamos a Daniel 7, 23 y 24 para que ustedes puedan ver las 3 etapas consecutivas de esta cuarta bestia. Es decir, la cuarta bestia tiene 3 periodos de dominio. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia, ¿qué representa la cuarta bestia? El Imperio Romano, muy bien. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Primera etapa de la cuarta bestia, primer periodo, el Imperio Romano gobernando solo, sin divisiones. Ahora vamos a ver cuál es la segunda etapa de esta cuarta bestia. Sigue diciendo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Yo pregunto, ¿qué existe primero? ¿El reino y luego los 10 reinos, o los 10 reinos al mismo tiempo que la bestia? Fíjense que dice que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Quiere decir que el reino existió antes que surgieran los 10. ¿Sí están conmigo o no? De ese reino se iban a levantar 10, pero para poderse levantar 10 el reino tenía que existir. Es decir, el segundo periodo de este dragón o de esta bestia espantosa y terrible es cuando a esta bestia le salieron 10 cuernos, que representa el Imperio Romano dividido como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. Eso terminó en el año 476. El Imperio Romano tuvo su último emperador, el Imperio Occidental. Se llamaba Rómulo Augusteno. Fue depuesto. Después de eso no hubo más emperador en el occidente. La segunda etapa entonces es el cuarto reino, pero dividido en 10 reinos. Pero esa es solo la segunda etapa. Falta la tercera. Sigue diciendo ahí en Daniel 7 y el versículo 24, y los 10 cuernos y los 10 reinos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y ahora escuchen, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ven la tercera etapa? La tercera etapa o el tercer periodo de la cuarta bestia es cuando sale en medio de los 10 un cuerno pequeño. 3 etapas. La cuarta bestia gobernando sola. La cuarta bestia le salen 10 cuernos, y luego en medio de los 10 sale el cuerno pequeño. ¿Y cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? Vamos al versículo 25, Daniel 7, 25. Hablando de este mismo cuerno, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden estos detalles, porque vamos a volver a ellos después. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y ahora va a decir cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño desde que saliera hasta que cayera. Dice, y serán entregados en su mano hasta que tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempo, un año. Tiempos, cuando en el hebreo se usa una palabra en plural, pero no se pone un numeral, significa dos, es el dual. Es decir, si dice tiempo, significa dos. Si fueran tres, diría tres tiempos. Pero si usa el plural, sencillamente significa dos. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Ahora, en la Biblia, el año profético tiene 360 días. Así que lo que hacemos es multiplicar, y ustedes saben que cómo hacer esto, se multiplica 3,5 por 360. Y el total, ¿cuánto da? 1260 días, pero en la profecía 10 equivalen a años. Es decir, el cuerno pequeño, desde que se levantara hasta que cayera, iba a gobernar 1260 años. ¿Cuáles fueron las fechas en que gobernó el cuerno pequeño? Desde el 538 hasta 1798. Ahora fíjense algo interesante. La siguiente escena en Daniel 7, después que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años, la siguiente escena es que la Biblia dice que el juez se sentó y los libros se abrieron. El siguiente evento es el inicio del juicio en el cielo, porque dice que se sentó el anciano de días, ese es el Padre que está en el cielo, y habla de los ángeles que rodean el trono de Dios, y dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Es decir, después que cae el cuerno pequeño, el siguiente evento que se realiza es el juicio, poco después de 1798. El juicio comienza después de 1798. ¿Le quedó claro Daniel 7, la secuencia? Repasemos. El león representa Babilonia, el oso, el leopardo, el dragón solo, el dragón con los 10 cuernos, Roma dividida, el dragón con el cuerno pequeño, otra Roma. ¿Roma qué? Papal. Cuando Roma papal cae en 1798, el siguiente evento es el juicio en el cielo. Ahora, con esto en mente, vamos a otra profecía. Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Mientras que Daniel 7 comienza con el león y luego el oso y el leopardo, Apocalipsis 12 pasa por alto el león, el oso y el leopardo, y Apocalipsis 12 comienza con el dragón. Es decir, Apocalipsis 12 comienza, es con la cuarta bestia. Pasa por alto las primeras tres, porque en Apocalipsis 12 se está hablando del cuarto reino, del Imperio Romano. Ahora vamos a leer Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5. Regresa al cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa esta mujer? La iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La del Antiguo o la del Nuevo Testamento? La del Antiguo. ¿Y usted cómo pues representa la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Cómo va a ser? Es muy sencillo, porque cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido todavía. Usted no puede tener un Nuevo Testamento sin que Cristo haya nacido. Yo pregunto, ¿nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Era Jesús descendiente de Abraham? ¿Era descendiente de David? Claro que sí. Es más, hay 3 genealogías en la Biblia.
que trazan la descendencia de Jesús desde Adán hasta que Cristo nació. La primera se encuentra en Génesis 5, que empieza con Set o con Adán y termina con Noé. Luego hay una en Génesis 11 que comienza con Sem, el hijo de Noé, y lo lleva uno hasta Abraham. Y luego Mateo capítulo 1, desde Abraham hasta Jesús. El propósito es mostrar que Jesús vino de la iglesia del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento se representa por esta mujer. Ahora, la mujer también representa a la iglesia del Nuevo, pero más adelante. Pero aquí cuando Juan la ve en Apocalipsis 12:1, la mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento porque el bebé todavía no ha nacido. Ahora sigamos leyendo. Versículo 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora fíjense, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un ¿qué? Un gran dragón escarlata. Esa es la cuarta bestia, Roma. Y vamos a darnos cuenta en un momento porque dice que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, aquí no se dice que los 10 cuernos salieron después del dragón, porque se está mostrando la carrera completa del dragón. Les doy un ejemplo para que puedan darse cuenta. En Daniel, el capítulo 7, el leopardo que representa a Grecia tiene ¿qué? 4 cabezas. Yo pregunto, cuando ese imperio comenzó a gobernar, ¿ya tenía las 4 cabezas? No, señor. Por un tiempo el imperio gobernó solo y luego después le salieron las 4 cabezas. Pero en Daniel 7 se presenta esa bestia completa, toda su carrera, sin hacer distinción. Ahora, en Daniel 8, ahí se amplía porque se dice que el carnero, el macho cabrío tiene un cuerno notable que representa a Grecia, y luego dice se le rompe el cuerno y entonces le sale 4. Ya Daniel 8 especifica y amplía Daniel 7, pero en Daniel 7 el leopardo representa toda la carrera de ese imperio. Y aquí el dragón tiene los 10 cuernos, da la impresión de que los tenía desde el comienzo, pero sabemos que por Daniel 7 que los 10 cuernos salen después. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, este dragón tiene 10 cuernos, igualito que en Daniel 7. ¿Había un dragón en Daniel 7, una bestia espantosa y terrible? Sí. ¿Cuántos cuernos tenía? 10. Y sigue diciendo: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Quién es ese bebé que iba a nacer? Cristo. ¿Qué imperio gobernaba cuando nació Cristo? Entonces, ¿qué representa el dragón? El imperio romano. Y dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Daniel, Apocalipsis 12, comienza con el cuarto imperio, Roma. Y este dragón tiene 10 cuernos. Ahora yo pregunto, ¿cuál debería ser la siguiente etapa en Apocalipsis 12 si está siguiendo el mismo orden que Daniel 7? Tendría que ser el periodo del pueblo pequeño, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Porque no están las primeras 3 bestias. Empieza con la cuarta bestia. La cuarta bestia del dragón tiene 10 cuernos. Entonces la siguiente etapa tiene que ser el cuerno pequeño. Solo que en Apocalipsis 12 no se le llama el cuerno pequeño, pero se menciona el mismo periodo. Nota el Apocalipsis 12 y el versículo 6. Apocalipsis 12, 6. Ahora la mujer llega a representar la iglesia del Nuevo Testamento. Porque ahora la mujer va a huir al desierto, después que tiene el bebé. Dice: y la mujer huyó al desierto,
donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten ¿cuánto tiempo? 1260 días. ¿Esa es la misma siguiente etapa que en Daniel 7, sí o no? Claro que sí. Ahora el dragón persigue 1260 días. Y fíjense lo que es interesante. El cuerno pequeño representa Roma papal. Pero ¿quién está detrás de Roma papal? El dragón. El dragón usa a Roma papal para tratar de destruir a la iglesia durante los 1260 años. Ahora vamos al versículo 13 hasta el 15, donde se amplía lo que leímos del versículo 6. Dice allí en el versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, símbolo de salvación. Dios dice, cuando libró a Israel de Egipto, dice: yo os tomé sobre alas de águila, yo os traje a mí, porque el águila pone sus polluelos encima. Es un concepto hermoso, es una imagen hermosa que tenemos aquí. Así que dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, ¿qué cosa? Por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Lo mismo que el dominio del cuerno pequeño, ¿sí o no? Exactamente. Y luego dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué representan las aguas? Sus gentes, sus muchedumbres, para que fuese arrastrada. ¿Por qué? Por el río. Quería ahogar a la mujer usando sus muchedumbres. Pero ahora viene algo al rescate. Algo va a rescatar a la mujer hacia el final de los 1260 años. Dice en el versículo 16: pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. El territorio. Es un territorio la tierra. La tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cesa la persecución, sí o no? Claro. Ahora, ¿qué representa aquí la tierra? Lamentablemente no tengo tiempo de trazar en detalle esta profecía, nada más les puedo presentar la estructura y el orden de eventos. Pero la tierra aquí representa el territorio de los Estados Unidos. No representa a los Estados Unidos, representa el territorio que luego llegó a ser los Estados Unidos. Y ustedes tal vez conocen la historia de cómo los que eran perseguidos y oprimidos en Europa se montaron en un barco y emprendieron un viaje a lo que hoy es los Estados Unidos, y se establecieron en el este de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Estaban buscando libertad de conciencia, estaban buscando libertad de la persecución. Y la tierra de los Estados Unidos, lo que llegó a ser los Estados Unidos, le proveyó refugio para que dejaran de ser perseguidos como habían sido perseguidos en Europa. Eso es lo que representa el hecho de que la tierra ayudó a la mujer y se tragó las aguas de persecución. Cesa por un tiempo la persecución porque la gente es ayudada por la tierra. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo está contento porque cesa la persecución? ¿Creen que está contento el diablo porque la tierra se tragó las aguas de persecución? Claro que no. Nos dice el último versículo de Apocalipsis 12 que después que la tierra por un tiempo ayuda a la mujer, el dragón se va a enfurecer y va a lanzar una última persecución contra el pueblo de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira
contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto, mejor traducción sería contra el remanente de la simiente de ella. Es decir, el diablo ahora va a lanzar una persecución final en contra del remanente de Dios. ¿Y qué características tiene ese pueblo? Dice que tiene dos características. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, tienen o poseen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a repasar entonces la secuencia de Apocalipsis 12. ¿Con qué reino empieza Apocalipsis 12? Con el cuarto reino, el dragón. No. ¿Cuántos cuernos tiene? 10, igual que en Daniel 7. Después de ese periodo, ¿qué periodo viene? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De acuerdo? Luego viene un tiempo en que cesa la persecución. La tierra ayuda a la mujer. Pero después de un tiempo, cuando cesa la persecución, dice que el dragón se aira en un ataque final contra el remanente de la simiente de la mujer. Y los odia porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora preguntémonos, ¿qué son los mandamientos de Dios? Saben que muchos cristianos dicen, bueno, cuando ahí dice que guarda los mandamientos de Dios, eso no son los 10 mandamientos. Cristo dio muchos mandatos. Dios mandó a su pueblo a predicar el Evangelio. Dios mandó a su pueblo que se amaran los unos a los otros. Esa expresión mandamiento de Dios no se aplica a los 10 mandamientos, dicen ellos. Pero hay evidencia en el Nuevo Testamento que la expresión guardar los mandamientos se refiere a los 10 mandamientos. Examinemos algunos de esos textos. El primero es la historia del joven rico. Esa historia se encuentra en Mateo 19, 16 al 19. Fíjense qué dice ahí. Está hablando Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. La mismita expresión de Apocalipsis 12, 17. Guarda los mandamientos. ¿A cuáles mandamientos se refería Jesús? Y le dijo, ¿cuáles? Y ahora Jesús va a decir qué significa guardar los mandamientos de Dios. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se refiere la expresión guarda los mandamientos? Aquí se citan los últimos 6 mandamientos. Ahora fíjense lo que dice el joven rico. Sigue diciendo, el joven le dijo, todo esto lo he... Ahí está otra palabra clave. Todo esto lo he guardado ¿desde qué? Desde mi juventud. ¿Qué significa entonces guardar los mandamientos de Dios? Significa guardar los 10 mandamientos. Nota lo que dice Marcos 7, 9 y 10. Ustedes necesitan comprobar que cuando dice guarda los mandamientos de Dios se refiere a los 10 mandamientos. Es un pueblo que va a guardar todos los 10 mandamientos. Marcos 7, 9 y 10. Aquí Jesús está hablando a los dirigentes judíos. Y dice ahí, les decía también, bien invalidáis ¿qué cosa? El mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestra tradición. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios? ¿A qué se refirió eso cuando dijo el mandamiento de Dios? ¿A qué mandamiento se estaba refiriendo? Sigue diciendo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre.
¿Es uno de los mandamientos de Dios? Claro que sí, y se usa la palabra guardar. Dice, para guardar vuestra tradición. Es decir, en vez de guardar el mandamiento, guardan la tradición. Nuevamente, la expresión guardar los mandamientos de Dios se refiere a los 10 mandamientos. Vayan conmigo a Romanos 7, 7 al 12. Romanos 7 y el versículo 7 al 12. Ustedes saben que la Biblia dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y ¿qué? La ley. Y algunos dicen, no, pero es que ahí dice la ley, ahí no dice los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento se usa intercambiablemente la palabra ley y la palabra mandamientos. Note lo que dice Romanos 7, 7 al 12. Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía es uno de los 10 mandamientos, ¿sí o no? Claro. No conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Interesante. Versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el ¿qué? Mandamiento. Ley y mandamiento intercambiables. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo pregunto, ¿se usa intercambiablemente ley y mandamiento? Claro que sí. Y se refiere a los 10 mandamientos porque está hablando del mandamiento de la codicia que se encuentra en la ley de Dios. Es decir, que cuando Apocalipsis dice que el remanente final guarda los mandamientos de Dios, está hablando de los 10 mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios. Hay que buscar a un pueblo después de 1798 que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué diríamos de la expresión el testimonio de Jesucristo? Porque no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que también tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente va a tener el testimonio de Jesucristo. Y fíjense que el diablo odia los mandamientos de Dios y odia también el testimonio de Jesucristo, porque dice que se airó contra el remanente porque tienen estas dos características. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Dice aquí, se aparece un ángel y Juan quiere adorar al ángel. Y el ángel le dice, no me adores. Dice allí, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y ahora escuchen esto, muy importante. De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que retienen el testimonio de Jesús? ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Juan. Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego explica, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. ¿Y quiénes tienen el espíritu de profecía? ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Juan. Ahora vamos a Apocalipsis 22, 8 y 9 y vamos a notar algo muy interesante. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Otra vez aparece un ángel y Juan se siente con ganas de adorar al ángel. Y pasa otra vez lo mismo que vimos en Apocalipsis 19, 10. Dice allí en Apocalipsis 22, 8,
yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Ahora fíjense de esto. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿qué? ¿Qué cosa? El testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y profecía. Pero aquí dice que sus hermanos eran ¿qué? Profetas. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es ser un profeta. Es decir, el remanente de Dios iba a tener dos características. Uno, iba a guardar los mandamientos de Dios, todos, y además de eso, iba a tener en su medio a un profeta, el don de profecía. Ahora lo que queremos hacer es ir a Apocalipsis 13. ¿Están siguiendo la secuencia? Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño, luego el juicio. Apocalipsis capítulo 2 empieza con el dragón, 10 cuernos, 1260 años. Cesa la persecución por un tiempo y luego el dragón se despierta y lanza una persecución final contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver la perspectiva de Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Está hablando de una bestia aquí. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿De qué les hace pensar eso? Daniel 7. Pero note que también se menciona una cuarta bestia, porque dice qué cosa. Y el dragón, león, oso, leopardo, dragón. Y el dragón, ¿y qué representa el dragón? En Apocalipsis 12, ¿qué representaba el dragón? Roma, que trató de matar al niño, ¿recuerdan? Dice, el dragón le dio a la bestia, ¿qué cosa? Su poder y su trono y grande autoridad. ¿Por cuánto tiempo gobernó la bestia después que recibió su trono y su poder y su autoridad de la bestia? Del dragón. ¿Cuánto tiempo? El mismo periodo de tiempo que en Daniel 7 y Apocalipsis 12. Piensa Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Hablando de la bestia que recibe su poder del dragón, que tiene 10 cuernos, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Eso lo hizo el cuerno pequeño? ¿Sí? ¿Lo hizo el dragón de Apocalipsis 12? ¿Persiguió a la mujer? Sí. Así que dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo pregunto, ¿la bestia también habló grandes palabras contra el Altísimo como el cuerno pequeño? Sí. Noten el versículo 5, Apocalipsis 13:5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, igual que el cuerno pequeño. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahí está el mismo periodo de tiempo. Se expresa en forma distinta, pero el mismo periodo. 42 meses. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó al terminar los 42 meses? ¿Saben cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? ¿Cuánto tiempo gobernó la bestia? 42 meses. ¿Cuáles son las fechas? 538 ¿a qué? A 1798. ¿Y qué pasó en 1798? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? De muerte. ¿Qué pasó cuando este poder llegó a su fin? Al final de los 1260 años, dice que recibió una herida mortal.
¿Con qué le dieron la herida mortal? ¿Con qué arma se le dio la herida mortal? Con la espada. Dice, el que lleva en cautiverio va en cautiverio, el que mata a espada es necesario que sea muerto. Es decir, el arma que le dio la herida mortal a la bestia después de los 1260 años, a los 42 meses, fue la espada. Y yo pregunto, ¿qué representa la espada? La mayoría de la gente dice la Biblia, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero en la Biblia los símbolos son flexibles. Los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que mirar el contexto. Le doy un ejemplo. ¿Qué representa un león en la Biblia? Satanás. ¿Puede representar a Satanás el león? ¿Puede representar a Cristo? ¿Puede representar a Babilonia? ¿Puede representar a Judá, el hijo de Jacob? Entonces usted encuentra la palabra león no significa siempre lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Levadura, ¿qué representa levadura? El pecado. Pero Jesús dio la parábola de la levadura, donde la levadura representa el Espíritu Santo que se coloca dentro de la iglesia y la iglesia crece. Es decir, los símbolos hay que tomarlos en su contexto. La espada aquí no puede representar la Biblia, porque la Biblia no le dio la herida mortal al poder papal, ni el poder papal usaba la Biblia para matar a la gente. Porque dice que el poder usaba la espada para matar y la espada lo iba a matar a él. El papado no usó la Biblia para matar a nadie. Entonces usted dice, ¿qué representa la espada? Hermanos y hermanas, en Romanos 13, no lo voy a leer, versículo 1 al 4, dice que el poder civil lleva también su espada. La espada del Estado o del poder civil tiene derecho de castigar violaciones del Código Civil. Yo pregunto, ¿fue Francia como poder civil que le dio una herida mortal al papado? Sí, señor. Fue el poder civil de Francia que llevó cautivo al Papa, donde murió en cautiverio. Es decir, que según Apocalipsis 13, tenemos el dragón con 10 cuernos, luego le da su trono y su poder y su potestad a la bestia. La bestia gobierna 1260 años, como en Apocalipsis 12, el dragón persigue 1260 años, en Daniel 7, el cuerno pequeño persigue 1260 años, y luego entonces, al final de los 1260 años, en Apocalipsis 13, la bestia recibe una herida ¿qué? Mortal. ¿Cesa por un tiempo la persecución, sí o no? Cesa la persecución. Según Apocalipsis 12 también iba a cesar la persecución. En Apocalipsis 12 el énfasis es que el territorio de los Estados Unidos le iba a proveer refugio a los perseguidos en Europa. Pero ahora vamos a encontrar algo muy interesante. En Apocalipsis 12 dice que el dragón persigue 1260 años, luego la tierra ayuda a la mujer, cesa la persecución, como en Apocalipsis 13, la herida mortal se le da a la bestia, cesa la persecución, pero Apocalipsis 12 dice que luego el diablo ¿qué? Se enfureció y se fue a perseguir otra vez. En Apocalipsis 13 encontramos la misma idea. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 11. 13, 11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Qué interesante. ¿Qué existía primero, la bestia o la tierra? La tierra, porque la bestia se levanta de la tierra. Ahora, ¿qué representa aquí la tierra? Lo mismo que en Apocalipsis 12. La tierra es el territorio de los Estados Unidos, pero no lo escuchen bien. Pero ahora en la tierra se levanta una bestia, y una bestia representa una nación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el énfasis de Apocalipsis 13 es
que ahora en el territorio que le dio refugio a la mujer, se levanta una nación. ¿Y qué características tiene esta nación? Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Saben lo que representan los 2 cuernos? Como de cordero, representan 2 principios que el Señor Jesucristo defendió en su ministerio. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 2 reinos separados: la iglesia y el Estado, el poder civil y el poder eclesiástico, no juntos sino separados. Es decir, cuando se levantara esta nación en el territorio que le dio refugio a la mujer, al principio esta nación iba a comportarse como un cordero, iba a respetar los 2 principios de libertad civil y religiosa, porque iba a separar la iglesia del Estado. Pero luego sucede algo. Después de un tiempo, cuando cesa la persecución, dice que esta bestia luego habla como un ¿qué? Dice, mas hablaba como un dragón. En Apocalipsis 12 dice que después de los 1260 años viene un periodo de paz, y luego dice que el dragón se airó para perseguir. En Apocalipsis 13 habla de los 42 meses, luego dice que recibe una herida mortal, se levanta esta nación para traer un tiempo de paz, pero luego ¿qué sucede? Esta bestia habla como un dragón, es el mismo dragón de Apocalipsis 12 que se lanza contra el remanente final. Y luego ¿qué hace esta bestia? ¿Saben qué nombre se le da a esta bestia? En Apocalipsis 16:13 a esta bestia se le llama el falso profeta. Yo pregunto, si va a haber un falso profeta, ¿qué tiene que haber? Un verdadero profeta. Y por lo tanto tenemos que determinar en la Biblia qué es un verdadero profeta y qué es un falso profeta. Y cuando examinamos la Biblia nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que el falso profeta le enseña al pueblo que pueden violar la ley de Dios y que les va a ir bien, mientras que el verdadero profeta dice que se deben guardar los mandamientos de Dios para que te vaya bien. Vamos a leer un pasaje interesante en Deuteronomio 13, 1 al 5. Dicho sea de paso, este falso profeta también hace señales y prodigios para que la gente crea que es el verdadero profeta. Deuteronomio 13 y el versículo 1 al 5. Dice aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo: cuando se levantara en medio de ti, ¿qué cosa? Profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Cuál es la característica de un verdadero profeta? Le enseña a la gente a ser obediente a los mandamientos de Dios, lo cual significa que el falso profeta, ¿qué va a hacer? Le va a decir a la gente que adore a la imagen de la bestia y que reciba la marca de la bestia, que es la violación de la ley de Dios, particularmente el 4.º mandamiento de la ley de Dios.
Sigue diciendo, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Ahora yo pregunto, ¿cuándo entonces esperaríamos que iba a aparecer este don de profecía? ¿Cuándo iba a aparecer este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? ¿En el Imperio Romano? ¿Cuando el Imperio Romano se dividió? No. ¿Durante el tiempo del dominio del papado? No. ¿Cuándo se iba a levantar? Cuando la bestia recibiera su ¿qué? Su herida mortal, y cuando la tierra estaba ayudando a la mujer. Y luego, ¿qué iba a pasar en la siguiente etapa? Iba a despertarse de nuevo la persecución contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escuchen, hermanos y hermanas, estas profecías nos muestran exactamente dónde, cuándo y con quiénes se iba a levantar el don profético. Tenía que levantarse después de 1798, ¿sí o no? ¿A dónde debía levantarse? ¿Dónde? En la tierra. Porque la tierra ayuda a la mujer y luego se levanta el remanente. Así que sabemos cuándo, después de 1798, sabemos dónde en los Estados Unidos y qué características iban a tener. Iban a enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de Dios e iban a tener en su medio a un profeta. Yo pregunto, ¿se cumplió esta profecía? Amén. Cronológicamente sí. ¿A dónde levantó Dios el don profético? En los Estados Unidos. ¿Cuándo? Después de 1798. ¿Y qué caracteriza al pueblo remanente? Es un pueblo que enseña que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, y en diciembre de 1844 se levantó en su medio la voz de un profeta. Es cronológico, mis hermanos y hermanas, y geográfico. La Biblia dice cuándo se iba a levantar el don, con quién se iba a levantar el don, qué características iban a tener y específicamente a dónde. Y se cumplió al pie de la letra. Es decir, que estas profecías no mienten. ¿A ustedes recuerdan que en Daniel 7, inmediatamente después del periodo de dominio del pueblo pequeño, vino el juicio? ¿Qué sucedió en 1844, después de 1798? ¿Qué comenzó? El juicio. ¿Y a quién llamó Dios para explicar lo que había ocurrido el 22 de octubre de 1844? A Elena G. de White. Mis hermanos y hermanas, nosotros no somos como cualquier iglesia. Y eso no lo digo con arrogancia, con autosuficiencia. Sencillamente es la verdad. En la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia del montón. Nuestro mensaje es radicalmente distinto que el mensaje que proclama el mundo religioso. Ellos están todos allá en la cruz. Y usted dice, ¿qué tiene de malo la cruz? No tiene nada malo la cruz. Es fundamental. Pero ¿saben algo? Dios nos ha llamado a predicar la verdad presente. ¿Quieren ustedes saber cómo podemos determinar qué es verdad presente? Muy sencillo. Descubran dónde está Jesús y qué está haciendo y prediquen eso. Eso es verdad presente, lo que está haciendo Jesús ahora. Ahora yo pregunto, ¿Jesús está en el atrio, en la cruz? No. ¿Jesús está en el lugar santo? No. ¿Dónde está? El lugar santísimo.
en el lugar santísimo. Ahora escuchen bien. ¿Qué verdades se hayan reveladas en el lugar santísimo? Escuchen, las verdades que distinguen a la iglesia adventista del séptimo día de todas las demás iglesias se encuentran en el lugar santísimo, donde está Jesús. ¿Qué hay en el arca del pacto? La ley. ¿Qué dice el mundo cristiano de la ley? Fue cambiada, fue clavada en la cruz, era para los judíos, no se puede guardar. Pero la iglesia adventista predica la ley porque Cristo está en el lugar santísimo. ¿Qué está en el centro de la ley? El sábado. El sábado es el mensaje del lugar santísimo. ¿Qué dice el mundo cristiano del sábado? No, fue judío, era para los judíos. Hoy honramos al Señor, el domingo el honor a la resurrección de Cristo. No tienen verdad presente porque no han entrado al lugar santísimo. En el lugar santísimo se encuentra también la reforma por salud. Ahí había un botecito de maná. Y Dios dio maná para enseñar el sábado, sí, pero también lo dio para enseñar una dieta saludable y vegetariana. Y el pueblo se cansó del maná y dijo: queremos carne. Con el maná en el lugar santísimo, Dios quiere enseñar los principios de la salud. En el lugar santísimo se encuentra el mensaje del que ahora, el juicio es cuando Cristo venga. Ahí se va a llevar a los fieles y a los que no eran fieles los va a dejar aquí. Y nunca hubo un juicio porque Dios sabe. Pero el lugar santísimo enseña que se hace un juicio de separación y luego Cristo viene a llevarse a su pueblo. Mensaje distintivo de la iglesia adventista. Y en el lugar santísimo está también el mensaje del estado de los muertos. ¿Dónde está ese mensaje del estado de los muertos? Piénsenlo bien. Si el juicio comenzó en 1844 con los que murieron, en el caso de Adán, Adán es el primero en ser juzgado, el primero que vivió sobre la tierra, dice la hermana Juan. Si el juicio de Adán fue en 1844, ¿a dónde fue cuando se murió? No puede haberse ido al cielo, porque ¿cómo se va a ir al cielo sin que lo hayan juzgado primero? Y tampoco puede estar en el infierno, porque ¿cómo Dios lo va a mandar al infierno si todavía no es juzgado sino hasta 1844? ¿Me están entendiendo? Sí. Es decir, si el juicio comienza el 22 de octubre de 1844, ninguno de los que murieron antes de eso están en el cielo o en el infierno. Están en el sepulcro porque Dios no los llevaría al cielo ni los mandaría al infierno sin un juicio. Quiere decir que los muertos nada saben. ¿Está claro? Ahora yo pregunto, ¿qué dicen las iglesias no adventistas en cuanto al estado de los muertos? Están en el cielo, y si fueron bien malos en el infierno, porque ellos no tienen la idea del juicio. ¿Qué dicen las iglesias en cuanto a la reforma por salud? Dice, la oración santifica el chancho. Y las ostras y los langostinos, todo eso queda purificado por la oración. Las verdades que distinguen a la iglesia adventista están en el lugar santísimo del santuario, donde Cristo está ahora. Esa es la verdad presente que debemos estar predicando. No podemos predicar lo que predican los demás. Ahora, no me entiendan mal. La cruz es crucial, porque sin cruz no hay juicio. Porque en el juicio Cristo presenta su sangre en favor de su carne. Sin la intercesión de Cristo en el lugar santo, el juicio tampoco vale, porque en la intercesión Cristo mete los pecados al santuario, confesados y perdonados.
Es decir, no estoy diciendo que la cruz no es indispensable, no estoy diciendo que el ministerio de Cristo en el lugar santo no sea importante, todo eso es importante, pero hay que predicar la cruz y el lugar santo a la luz del lugar santísimo. Y saben que la hermana White dice que las verdades del lugar santísimo van a ser como un ancla para el pueblo de Dios. Y dice que los que acepten este mensaje, los mensajes de los tres ángeles, el mensaje del santuario del lugar santísimo, dice, serán protegidos de los grandes engaños finales de Satanás. Y todos sabemos cuáles son los engaños finales de Satanás: un ataque contra la ley y la idea de la inmortalidad del alma. El mensaje del lugar santísimo nos protege de esos engaños de Satanás. Hermanos y hermanas, yo creo que en gran medida nos hemos extraviado de nuestra misión. Y voy a ser franco, queremos adorar como adoran los demás. Queremos usar los métodos evangelísticos que usan los demás. No queremos mencionar el nombre de Elena White desde el púlpito porque alguna visita se puede ofender. Mis hermanos y hermanas, el mundo necesita conocer el mensaje de la verdad presente. No podemos amortiguar nuestro mensaje por ganar favor de los demás. Los que son sinceros, mis hermanos y hermanas, van a abrir su corazón y van a recibir el mensaje, como la experiencia que les conté anoche en cuanto a este joven en New Jersey. ¿Saben ustedes? Hay muchedumbres de personas fuera de la iglesia adventista que aman los escritos de la hermana White sobre la salud. ¿Cómo es que la iglesia adventista no sigue el consejo de estos libros? Los conceptos que tiene sobre educación son admirados por grandes educadores del mundo. Y dicen, ¿cómo es que ustedes teniendo esta luz no la anuncian? Hermanos y hermanas, en el Espíritu Profecía tenemos una luz gloriosa que el mundo, cuando la oye, la acepta. Tenemos que regresar, hermanos y hermanas, a la razón de nuestra existencia. Proclamar que debemos honrar al Creador, debemos respetar su ley, debemos guardar sus santos sábados, debemos cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que nuestra única esperanza de vida se encuentra en Cristo Jesús, no en un alma inmortal, y que ahora estamos en el juicio y pronto el juicio pasará a los vivos. Y por lo tanto debemos, por la gracia de Dios, vencer el pecado en nuestra vida, porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí. El mundo cristiano dice, lo importante es que Cristo te perdone. Muy poco se habla de victoria sobre el pecado. Pero el mensaje del lugar santísimo es que Dios no solamente quiere dar perdón, sí da perdón cuando nos arrepentimos, cuando estamos tristes por el pecado, cuando lo confesamos, Dios nos perdona, gloria a Dios, pero Dios quiere más que el perdón. Dios quiere que haya entre su pueblo santidad. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo obediente a su santa ley, no para ganar la salvación, sino quiere que sean obedientes por amor a Dios. Cuando amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, o guardaréis mis mandamientos, como dicen algunas versiones de la Biblia. Tenemos que regresar, hermanos y hermanas, a nuestras iglesias y tenemos otra vez que recalibrar el mensaje y la misión de nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros no necesitamos mimas, nosotros no necesitamos dramas, nosotros no necesitamos música contemporánea para atraer a la gente. La hermana White dice que la verdad vinculada con el Espíritu Santo tiene suficiente poder para atraer a la gente. No usemos métodos equivocados para lo que consideramos ser un buen fin. El fin nunca justifica los medios. No somos como Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres.
No podemos justificar usar métodos mundanos para alcanzar a la gente. La hermana White dice, la verdad de por sí misma tiene poder para convertir las almas. Amén. Lo digo en cuanto al campestre de Indiana del año 1900. Ahí estaban usando pero toda clase de tambores y bailando y disfrutando en el culto. La hermana White dice, la iglesia no necesita nada de esto para convertir a las almas. Dice, el mensaje del tercer ángel tiene suficiente poder y fuerza para convertir a las almas en sí mismas. Así que mis hermanos y hermanas, volvamos a nuestras iglesias, no seamos críticos. Es muy fácil tirar piedras. No estoy diciendo que debemos volver a nuestras iglesias y debemos estar tirando piedras contra este y contra el otro. No, lo que debemos hacer es volver a nuestras iglesias y compartir lo que hemos estudiado y decir, nosotros debemos recalibrar nuestro plan misionero para incorporar el mensaje especial de la iglesia adventista y hacer evangelismo de esa forma. Y se van a sorprender, hermanos y hermanas, del resultado que tendrán, porque usando los métodos de Dios, con el poder de Dios, van a realizarse milagros y se van a formar adventistas sólidos que van a permanecer en la iglesia. Así que les lanzo ese desafío. Regresen a sus iglesias. Hablen con sus pastores, con los ancianos. Y díganles, vamos a tener métodos evangelísticos en armonía con nuestro mensaje, en armonía con nuestra misión. Y usemos el espíritu de profecía. No tengamos miedo de usar el espíritu de profecía. Porque hay joyas contenidas aquí. ¿Qué les parece? ¿Aceptan el desafío? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has indicado exactamente dónde y cuándo se iba a levantar el don profético en el tiempo del tiempo. Gracias porque también indicaste las características que tendrá tu pueblo reunido. Guardan los mandamientos de Dios, todos incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gracias, Padre, por este regalo que nos ha dado en el espíritu de profecía. Te ruego, Padre, que bendigas a todos los que estamos reunidos aquí. Ayúdanos, Señor, a adquirir los materiales del espíritu de profecía, estudiarlos y asimilarlos. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese desafío de leer, aunque sea 12 páginas por día, para leer esos 5 libros como buen comienzo. Gracias, Padre, por habernos acompañado esta noche. Pedimos que nos des una buena noche de reposo. Levántanos, si es tu voluntad, mañana para terminar con broche de oro este congreso tan especial. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señora, se me olvidó que hay preguntas. Ok. Pastor, ¿a qué se refiere 1 Corintios 14 que debemos procurar especialmente el don de profecía? Hay un sentido en el Nuevo Testamento en que el don de profecía significa que una persona tiene el don especial de exponer las profecías. Es decir, hay un sentido secundario en que una persona es profeta, no como Elena G. White o los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino que tiene la capacidad impartida por Dios, el don dado por Dios para explicar y enseñar las profecías. Es decir, que hay dos dones que se mencionan especialmente allí en 1 Corintios 14, el don de lenguas y el don de profecía. El don de profecía es el don de la enseñanza, la capacidad de enseñar la escritura, de enseñar las profecías en una forma que la gente pueda entender. Y el don de lenguas es, ustedes saben, que cuando una persona se le da la capacidad de hablar un idioma que nunca aprendió, con el fin también de compartir el evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, más importante que las lenguas es la enseñanza de las profecías. Pastor, hay una pregunta que se repite, que tiene que ver con Apocalipsis 13:12,
sobre el dragón que le dio poder y autoridad a la bestia, que en Apocalipsis 12 es el dragón. Entonces, ¿cómo esa bestia puede ser el mismo dragón que se presenta en Apocalipsis 12? Ok. En realidad, el dragón está involucrado en todas las etapas. El dragón representa a Satanás, pero representa a Satanás obrando a través de Roma. Yo pregunto, ¿quién fue el que trató de matar a Jesús? ¿Quién quería matar a Jesús? Satanás, pero ¿qué medio usó? Herodes, un gobernante de Roma. Es decir, Roma estuvo involucrada. Yo pregunto, durante los 1260 años, ¿qué poder usó Satanás para perseguir a la iglesia? Roma papal. Y cuando dice que la bestia de Apocalipsis 13:11 habla como un dragón, todos sabemos que los Estados Unidos va a hablar como ¿quién? Como Roma. Porque va a imponer la ley dominical de Roma. Es decir, Roma es el poder que es representado como el instrumento de Satanás para cumplir sus propósitos. Cuando Cristo nació, el Imperio Romano. Durante los 1260 años, Roma papal. Y al final de la historia, Roma papal usando los Estados Unidos para imponer su día de reposo. Es decir, el dragón es Satanás, pero es Satanás obrando a través de Roma. ¿Me explico o no? Es decir, que representa dos cosas. Representa primordialmente a Satanás trabajando detrás del telón, pero el poder visible que Satanás usa es Roma en sus diferentes etapas. Pastor, en el contexto del juicio, ¿cómo se aplica la resurrección debe ser de Moisés y la presencia de Enoc y Elías en el cielo, si para ese momento Cristo no iniciaba el juicio? ¿Cómo se explica la resurrección de Noé? Tiene que ser Moisés. Y la presencia de Enoc y Elías en el cielo, si para este momento Cristo no se iniciaba el juicio. Es una excelente pregunta y le voy a explicar cómo se realiza esto. Ustedes recuerdan que cuando Moisés murió, hubo dos individuos que vinieron al sepulcro de Moisés. Se menciona en Judas 9. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Satanás y Miguel. ¿Quién es Miguel? Es un nombre para Cristo Jesús. Y dice que estaban peleando por el cuerpo de Moisés, luchando por el cuerpo de Moisés. Ahora, Cristo no lucha por cadáveres. El Señor de Jesucristo no es un gallinazo. Yo no sé si usted usa esa palabra. No están peleando por un cuerpo muerto. ¿A qué había venido Miguel? Había venido a resucitar a Moisés. Y la hermana hoy explica qué fue lo que pasó allí. Cuando Cristo viene y va a resucitar a Moisés, Satanás le dice a Cristo, ¿a qué vienes tú? Vengo a resucitar a mi siervo Moisés. Él no es tu siervo, golpeó la roca y pecó. Es mío, porque es pecador. Y Jesús le dice, sí, pero se arrepintió. Y su arrepentimiento fue aceptado, porque recibió mi sacrificio en lugar del pecado. Y Satanás dice, ¿cuál sacrificio? Y tú no has muerto todavía. Jesús le dice, pero la promesa es que voy a morir. Y cuando muera, entonces el pecado legalmente de Moisés será perdonado. Pero Satanás le dijo, pero todavía no lo has pagado. Es decir, Satanás estaba arguyendo a Jesús de que no podía llevarse a Moisés porque Jesús todavía no había muerto en la cruz. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Se lo llevó. Y dice la sierva del Señor que Satanás se quejó de que le había quitado su preso. Claro, cuando Cristo murió, ya entonces ahora Moisés legalmente tenía derecho a estar en el cielo a través de Cristo Jesús. Por esa razón es que ustedes recuerdan en el monte de la transfiguración que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Saben sobre qué estaban hablando? En Lucas 9:31 dice sobre qué Moisés y Elías hablaban con Jesús. Dice que estaban hablando sobre el éxodo
que iba a desempeñar Jesús en Jerusalén. Y la hermana White explica esa palabra éxodo, está hablando de la Pascua que marcó la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el sacrificio del cordero. Es decir, le estaba diciendo Moisés y Elías a Jesús: mira, Señor Jesús, sigue adelante con lo que vas a hacer. No eches atrás ni con un poquito, porque si tú no mueres en la cruz y no pagas el precio, nosotros vamos a tener que regresar a la tierra. Y todos los redimidos van a perecer, porque todo depende de tu muerte. Ahora, los casos de Moisés y Elías son casos excepcionales. Dios se los llevó al cielo antes del juicio, pero cuando llegue el momento en la cronología del juicio, para examinar los casos, se van a examinar, se los garantizo, se van a examinar los casos de Moisés y Elías, porque el propósito del juicio no es informar a Dios. El propósito del juicio no es que Dios dice: a ver, vamos a ver quién se salva y quién se pierde. Yo necesito examinar los libros para saber. Dios ya sabe. El propósito es revelarle al universo que Dios ha sido justo y verdadero en salvar a los que se salvan y en condenar a los que se condenan. Así que Dios va a sacar el caso de Moisés y va a decir: aquí está el caso de Moisés, hice bien en traérmelo, ¿sí o no? Y el cielo va a decir: amén. Y aquí está el caso de Elías. Aquí ha estado ya por bastante tiempo, pero miren la vida de él y díganme ustedes si él merece estar aquí. Y todo el cielo va a decir: amén. Se van a examinar los casos, pero Dios se los llevó al cielo de antemano. Pero igual tiene Dios que demostrar su justicia cuando hace el juicio, en llevárselos al cielo cuando se los llevó. Muy bien, dos preguntas más, pastor. Esta es de sus seguidores. Dice: en otras predicaciones usted dijo que los cuernos de la bestia que surge de la tierra significa el poder demócrata y el republicano. En otra predicación, la libertad política y religiosa. Y ahora el Estado y la Iglesia. ¿Cómo congeniamos esto? Una buena pregunta. Es que son diferentes formas de expresar lo mismo. Yo no dije que representan los republicanos y los demócratas. Lo que dije es que los dos cuernos representan el protestantismo y el republicanismo. La palabra republicanismo no tiene nada que ver con el partido republicano. Republicanismo sencillamente significa un gobierno representativo, una república. Es decir, iba a ser un país que iba a ser gobernado por el pueblo. Al otro lado está el protestantismo, donde la iglesia también se gobierna de la misma manera, libertad religiosa. Es decir, republicanismo y protestantismo es lo mismo que decir poder civil y poder religioso, iglesia y Estado. El punto clave es que iba a haber una separación en los Estados Unidos, iba a haber una separación radical entre el poder civil y el poder religioso. Y eso es lo que ha garantizado la libertad religiosa y la libertad civil en los Estados Unidos durante 200 años, más de 200 años. Es la separación de iglesia del Estado. El Estado no interfiere en las cosas de la iglesia, ni las iglesias deben interferir en las cosas del Estado. Hay una separación. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Son dos reinos. Yo pregunto, ¿quién estableció la iglesia? Dios. ¿Quién estableció el poder civil? Dios. Romanos 13 dice que es ministro de Dios el poder civil. Es decir, los dos poderes fueron fundados por Dios, pero el propósito del Estado es gobernar en asuntos civiles, mientras que el papel de la iglesia es gobernar en asuntos religiosos, separados uno del otro, sin interferir uno con el otro. En otras palabras, no hay contradicción, sencillamente son tres diferentes formas de decirlo: republicanismo, protestantismo, poder civil, poder religioso, iglesia y Estado,
Y dicho sea de paso, cada uno de los poderes tiene su propia espada. ¿La iglesia tiene su espada? ¿Cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. ¿Y cómo usa la iglesia la Biblia? ¿Cómo usa la iglesia la espada? Cualquiera que no está de acuerdo, rácata, le corta la cabeza. No. La espada la iglesia la usa predicando la palabra. Esa es la forma como usa la espada cuando se predica, penetra hasta el interior del hombre para traer convicción. Es decir, la iglesia tiene su espada, que es la predicación de la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El poder civil tiene otra espada, y esa espada es la que se usa para imponer penas civiles cuando se viola el Código Civil. Pero la iglesia no tiene el derecho de usar la espada del Estado, ni el Estado tiene el derecho de usar la espada de la iglesia. Y mientras se respeta eso, hay libertad, tanto del poder civil como del poder religioso. No sé, ojalá eso conteste la pregunta. La tierra abrió su boca. Puede entenderse que en campo y los lugares fuera de las ciudades Dios ayudará a su pueblo. Y se une con otra pregunta que es similar. ¿En qué se basa para decir que la tierra es el territorio de Estados Unidos? Bueno, me baso en dos cosas. En primer lugar, así lo identifica el Espíritu Profecía en el conflicto de los siglos. Y en segundo lugar, sigue la misma secuencia en Apocalipsis 12 que lo que tenemos en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 12, después de los 1260 años, dice que la tierra ayudó a la mujer. En Apocalipsis 13 dice que cuando la bestia recibe la herida mortal, después se levanta una bestia de la tierra. Es el mismo punto en la secuencia profética. Entonces, si la bestia que se levanta de la tierra representa el gobierno de los Estados Unidos levantándose en el territorio americano, entonces la tierra que está en el mismo lugar en la secuencia en Apocalipsis 12 debe representar el territorio de los Estados Unidos. Es decir, seguimos la secuencia y la secuencia nos da la interpretación correcta. Ahora, en cuanto a si debemos nosotros ir al campo, pues eso está claro. Debemos hacer arreglos, si es posible, de mudarnos al campo, donde podemos respirar aire puro, donde podemos sembrar y donde tenemos agua pura. Pero no podemos usar este texto del Apocalipsis para hablar de que debemos salir al campo, porque está fuera de contexto, completamente fuera de contexto en la secuencia profética que tenemos al comparar Apocalipsis 12 y 13. Muy bien, pastor, última pregunta. ¿Quiénes están antes del atrio? ¿Quiénes están antes del atrio? Bueno, tal vez la persona se está refiriendo a una visión que tuvo la hermana White, que se relata en Primeros Escritos. El título de ese capítulo es El fin de los 2300 días, a donde la hermana White vio al Padre y el Hijo sentados en un trono. Y entonces dice ella que el Padre se levantó del trono acompañado de los ángeles y entró al lugar santísimo, y entonces se sentó en el lugar santísimo. Luego dice que los ángeles regresaron a donde estaba Jesús todavía sobre el trono. Dice que había mucha gente arrodillada delante del trono, que estaban adorando al Padre y al Hijo en el lugar santo. Pero luego dice la hermana White que los ángeles llevaron luego a Cristo al lugar santísimo, y los que estaban delante del trono, dice que algunos pocos se levantaron y siguieron a Jesús por fe al lugar santísimo, pero la mayoría de los que estaban adorando allí al pie del trono permanecieron allí sin saber que el Padre y el Hijo se habían mudado del lugar santo al lugar santísimo. Y dice la hermana White que Satanás ocupó el lugar donde había estado Jesús. Claro, esto no está sucediendo literalmente en el cielo, es una visión simbólica de que ahora Satanás está tomando el lugar que ocupaba Cristo en el lugar santo, en términos simbólicos, no en términos literales. Y dice que la gente que se quedó delante del trono oraba
y decía: Padre, danos tu espíritu. Y dice que Satanás respiraba sobre ellos una influencia impía, donde había mucho poder y milagros y señales y prodigios, y ellos creían que era el poder de Dios, pero era el poder de Satanás. Los que rehusaron entrar al lugar santísimo cuando Jesús se movió. Ahora, lo más aterrador es que la hermana White después amplió esta visión que ella tuvo y explicó que algunos de los que habían entrado con Jesús al lugar santísimo por fe, después de estar en el lugar santísimo un tiempo, dieron media vuelta y regresaron al lugar santo y se arrodillaron con los que estaban adorando en el lugar santo y recibieron la influencia impía de Satanás. Esos tienen que ser adventistas, porque solo los adventistas han profesado entrar al lugar santísimo. Personas que rechazaron la fe que una vez creyeron y fueron a adorar como adoran los demás cristianos. Yo escribí un libro donde analizo en detalle esta visión de la hermana White, porque ella está exponiendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En realidad, ella tiene base bíblica, es una visión que se basa en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y desmenuzo esta visión que tuvo la hermana White, analizando el mensaje a Filadelfia. Y hermanos y hermanas, es aterrador cuando uno estudia con cuidado lo que dice la hermana White, de cómo muchos adventistas van a apostatar de la fe y van a querer regresar y adorar como adora el mundo cristiano, y van a tener poder y van a pensar que es el poder de Dios, pero es el poder de otro espíritu. Así que yo creo que a eso se refiere específicamente esto. Se iba a poner en la pantalla mi correo electrónico. ¿Se colocó ya? Ojalá lo hayan anotado. Allí pueden conseguir el libro Culto en el Trono de Satanás. ¿Y saben algo interesante? Algunos tienen ese libro, ¿han leído ese libro? Al principio del libro, aunque no lo menciono por nombre, relato la experiencia del Congreso de Jóvenes en el 2009. Muy bien, gracias pastor, que se le bendiga. Hermanos, vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Les contamos que Casa Editora tiene sus libros, ofertas también. Si usted da el nombre del pastor Germán Martínez allá, no hay ningún descuento. Listo. Avisamos que está Casa Editora y está el museo de Elena de White, ¿cierto? Sí, para que usted